Lo grande del caso es que tú puedes, Ana, tú has llegado a tu casa y has encontrado que tus hijos tienen un desorden en la habitación un día. Ojo, pan nuestro de cada día de lo que tenemos ¿Verdad que adolescentes. sí? Pero cuando tú llegas y cruzas, como que tú miras por lo menos y te das cuenta, Ajá, ¿verdad? claro. Ok. ¿Y tú has tenido algún familiar tuyo que de repente llega con una jipeta nueva, que tú sientes que se compró un apartamento, que cambió la novia, y tú dices, pero ven acá, tú no haces la pregunta por lo menos, ¿y cómo fue que tú, dime, lograste eso? Hay cosas que crean Pero, sospecha, ¿verdad? ¿Y cuál corrección? Yo no me he dado cuenta. Ay, Porque, Dios ¿y mío. cómo? ¿Y cómo Lecito ahora tiene 4 empresas? Oh, pero tú sí eres dichoso. ¿Y cómo tú te has Bueno. conseguido tanto contrato? Oye, Candy, pero habla con Alecito para que te explique, porque ese sí tiene suerte. Ah, no, Bueno, ¿verdad? Que el hermano tuyo también. sí, 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 sí. Señores, Definitivamente. señores, La hay pre- cosas que, ¿verdad? Sí, 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 sí. La pregunta que todo el mundo se hacía, ¿verdad? Era la inquietud, cómo podía estar sucediendo todo lo que acontecía en tema de malversación de fondos, de adjudicación de contratos, de cosas, de falsificación de documentos, de etcétera, sin que el presidente de la República estuviese dado por enterado, mucho más si eran miembros de su propia familia, tanto la familia directa como la familia política, ¿no? Sobre todo a confesión de partes de que era el presidente más enterado, más informado del país, pero justamente es parte de lo que empezó a desmontarse o a evidenciarse el pasado viernes en el nuevo informe, en el nuevo depósito que hiciese el Ministerio Público, en el que por primera vez, señor Garrido, desde que empezó todo este proceso de operaciones marítimas desde el Ministerio Público, pues se señala de manera directa en papeles el nombre del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y es justamente en este expediente un voluminoso expediente de 3.500 páginas en el que se señala al presidente Danilo Medina, justamente resaltando que en este expediente la corrupción va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas irregulares que apartan los recursos colectivos de un fin legítimo, y señalan que el presidente Danilo Medina pues utilizaba o permitía, ¿no? De forma, se hacía... creaba acciones y espacios y aupaba las acciones de sus hermanos liderados por el principal implicado, el señor Alexis Medina, porque ellos incluso en este expediente se señala, señor Garrido, como una persona que no habría sido ni siquiera un emprendedor exitoso, hablando de Alexis Medina, porque habría quebrado varias de las empresas con las que había comenzado. De repente, pues daba un largo ascenso, un alto salto en aspectos económicos, y es ahí donde el Ministerio Público dice que se logró gracias a las acciones y a las omisiones del principal ejecutivo de la nación, el señor Danilo Medina Sánchez, entre los gobiernos de 2012 y 2020. Mira, es que toda regla tiene su excepción, pero yo te voy a dar la regla. Si tú quieres tener un negocio, una empresa mal manejada y con un gerente malo, nombra un político a cargo de ella. O sea, los políticos solamente son grandes empresarios cuando tienen la cartera pública al lado, cuando tienen acceso a la cartera pública, a las conexiones, a vínculos, a los contratos, a las prebendas, a los favores. Ahí son grandes comisionistas, ahí tienen toda la de ganar. Y la semana pasada fue un vivo ejemplo de esa situación. Aquí tenemos una gran empresa en papeles que se hizo de mucho dinero y que se hizo billonaria y tiene la facilidad de hacer cosas espectaculares y creció como la verdolaga, ¿verdad? En cuestión de horas, como la espuma.
y ahora vemos que esa empresa no tiene la capacidad para manejar su personal, para darle mantenimiento a sus aeronaves, para poner las cosas en orden y todo se le está desmoronando en pedazos. ¿Por qué? Bueno, porque hace un año y 3 meses, 4 meses que lo desenchufaron. Y desde que se enchufan de la teta pública, ahí mismo se acaba. Entonces, eso es la realidad de todas las empresas que son lidiadas por grandes empresarios que son realmente políticos, politiquillos, estos barrios tropicales, y que a partir de ahí entonces tienen grandes beneficios. El Partido de la Liberación Dominicana siempre fue un partido de cuadros, siempre fue un partido de un control cerrado alrededor de un comité político. Ese partido en el año 96 tenía 13 diputados y un senador. Ese partido en el año 96 llegó al poder, un partido masificado, populista y electorero, como era el Partido Reformista Social Cristiano, le puso el gobierno en las manos para cortarle el camino a José Francisco Peña Gómez. Y a partir de ese momento, ese partido tuvo dos grandes transformaciones. La primera transformación importante fue que se abrió a masificarse tomándose los votos del Partido Reformista Social Cristiano en primera línea, y luego a partir del 2004, con la segunda llegada del señor Salvador, príncipe de todos los mares, entonces empezó a robárselo al Partido Revolucionario Dominicano, en aquella alianza rosada, acuerdo de corbatas y todo lo demás. Entonces, esa modificación fue la primera gran transformación. La segunda fue que el comité político se convirtió en el comité de los grandes empresarios. Y ellos se dieron cuenta que no solamente era comprar a la prensa lo que había que hacer y tener control sobre todos los medios de comunicación, sino que por qué tenían familias tradicionales que tener más dinero que ellos cuando ellos eran los que tenían la cartera. ¿Por qué tenemos que vender el azúcar al exterior si yo puedo ser el cliente dentro de ese proceso? ¿Por qué la energía eléctrica yo sencillamente se la voy a comprar a generadores privados y yo no voy a formar parte de ese proceso? Recompraron redes. Y así sucesivamente con cada una de las empresas. Y se convirtió en un comité político que cuando se iba a reunir, el país se ponía en vilo. Porque era más importante esa decisión de ese grupo que las decisiones, por ejemplo, del Banco Central con respecto a tasa, o las decisiones de la Junta Monetaria, o las decisiones del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. O sea, aquí no habían instituciones. Aquí había en la Bolívar, en un techito de zinc, ahí había un grupo de personas, visionarios todos, grandes, ilustres de nuestra geografía. Todos habían estudiado en universidades extranjeras, tenían doctorados en el exterior, habían patentizado una cantidad enorme de productos y de creaciones, y por tanto se convirtieron en los grandes empresarios dominicanos, los Jeff Bezos y los Larry Ellison de la República Dominicana. Y por eso hoy en día, oh sorpresa, si te desenchufan, ya la empresa no funciona. Y casos tenemos muchísimos. Hubo una entrevista que le hizo Alicia Ortega a uno, que tan pronto se la hizo, ahí se desmoronó ese imperio. Y así sucesivamente fueron caminando. Han seguido caminando, y eso no es de ahora. Los generales de Joaquín Balaguer sufrieron la misma de Siria, que tan pronto el viejito tuvo que entregar en el 78, ya esos muebles de esa tienda no eran tan chulos y no se veían tan bonitos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo me vienen a mí ahora a decir que ellos no saben, que no sabían y que no se enteraron y que esos son problemas? Es una cosa hasta... Uno creía que era Trump el único que procedía de esa manera, pero parece ser un proceder político muy, muy popular. O sea, estamos contigo, pero si te agarran, tú estás solo. Claro, Ya tú porque sabes, de ahí para al adelante. final de cuentas, en la figura de Trump, obviamente, por lo irreverente y lo expuesto que siempre estaba hacia el espacio mediático, pues hizo notar muchas de esas cualidades, pero sin duda es un accionar, una conducta
del que no actúa bien de manera regular en los espacios de poder. Y es justamente, señor Garrido, lo que estamos viendo. En este expediente se señala a Danilo Medina en un segundo punto, y es en la relación ventajosa para aprovecharse de los fondos públicos que traían sus hermanos a través de estas negociaciones y de las fundaciones como Tornado Fuerzas Vivas para financiar campañas con el propio dinero del Estado. Y ahí por primera vez de manera formal también vemos señalado a el ex ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, y a Danilo Medina como dos de los candidatos beneficiados de este entramado de corrupción que se le atribuye a la familia Medina Sánchez, en este caso, pues a través del entramado liderado por el principal implicado en la operación Antipulpo, el señor Alexis Medina. Todas las pruebas se supone que han sido depositadas en este expediente, aportadas en este expediente que recordamos asciende a más de 3.500 páginas el pasado viernes, y no se hizo esperar evidentemente la reacción del PLD. No se había pronunciado de manera oficial de la forma que lo hicieron este fin de semana. Habrían dicho de manera tímida que desde el gobierno había una persecución política, etcétera, pero nunca tan directa cuando tocaron obviamente al principal líder actual del PLD. Y justamente el secretario general del partido, el señor Charlie Mariotti, pues hablaba este fin de semana en una transmisión en directo que hicieron por todas tus plataformas, y hablaba de que en contra de todo lo que se había hablado desde el Ministerio Público, hacían esta denuncia del órgano persecutor de la justicia, ya que según ellos entendían estaban actuando de forma irresponsable, selectiva y con prejuicios en su accionar, que son los tres calificativos que por los cuales se han manejado, ¿no?, el PLD y la Comisión Ejecutiva del partido, que como vemos en las imágenes pues fueron la plana mayor a hablarle a el país. Y hablaba, el señor Mariotti expresaba que resultaba inaudito e inaceptable el señalamiento que se le hace al exmandatario Danilo Medina, acusándolo en este depósito que hacía el Ministerio Público el pasado viernes en los tribunales, de la forma en lo que se hacía, porque entendía que no era responsable de lo que se le adjudicaba a sus hermanos. Pero, ay Dios mío, pero es que hay cosas como uno, ¿verdad? Óyeme, ese es el problema con el tema de la lucha contra la corrupción, cuando tú tienes instituciones tan débiles y cuando la presidencia de la República maneja un presupuesto tan grande que no se corresponde, no debe de ser. Y ahora mismo eso no ha cambiado, ¿eh? Uh-huh. Ese es el problema fundamental. O sea, ningún otro en una ocasión en el año 90, 91, antes de las reformas estructurales que se hicieron en el año 92, a Joaquín Balaguer lo tenían como el segundo o primer hombre más poderoso sobre la tierra en términos relativos, que es una realidad que Barack Obama la vivió en carne propia a partir del 2008. Porque el presidente de la República de los Estados Unidos se cree que es una de las personas más poderosas del mundo porque tiene, en teoría, el control sobre el ejército norteamericano. Sin embargo, como descubrió Obama y después descubrió Trump, a pesar de las locuras de Trump y de todo lo que él trató de incidentar y de probar la fortaleza que tenían en dichas instituciones y las erosionó al máximo todo lo que pudo, metiendo gente patanes y haciendo cualquier cantidad de cosas como Betsy DeVos en educación y de procurador fiscal. O sea, todo lo que él pudo hacer para garantizar que no fuese así, lo intentó. Pero en definitiva, en Estados Unidos, el presidente de la República no maneja una cartera de 20, 30% del presupuesto nacional. No maneja una cartera que tenga más fondos que el ministro de Transporte, ni hablar del ministro de Educación o del ministro de Salud o del Ejército norteamericano. O sea, tú no tienes autoridad sobre el Ministerio Agrícola, tú no tienes autoridad sobre la asignación de dichos fondos. En República Dominicana esa no es la realidad.
de manera directa, la presidencia de la República maneja una cantidad enorme de cosas. Y de manera directa, obviamente, cada vez si el presidente levanta el teléfono y llama a cualquiera de los ministros, pues se le a los mares y los cielos a todo el que vaya allá a resolver cualquier cosa. Entonces, es ilógico y absurdo que estos señores convoquen. No, ellos dijeron como una prensa, pero no fue una rueda de prensa, ¿verdad? Usted es periodista. En la rueda de prensa hay preguntas. Siempre hay preguntas. Esto fue una lección. Una conferencia de prensa. ¿Eh? Una conferencia de prensa. Es lo que ellos hicieron. Sí. En la conferencia no hay preguntas. Es que la palabra prensa, como que yo no sé si usarla. O sea, para mí es una conferencia de medios. Bueno, sin duda. Ante los medios. Una cosa así, ¿tú entiendes? Porque en definitiva es algo donde no hay claridad, donde lo que yo voy a decir lo que a mí me da mi gana y nadie me puede cuestionar nada. Entonces, tú podías mandar eso por escrito. Sí, definitivamente. Y que mejor. Definitivamente es una declaración. Ellos ofrecieron una declaración respecto a un tema en la que no había un intercambio, donde no había cuestionamientos, donde no se permitía el acceso abierto, ¿no? O el intercambio directo. Y sin duda es parte de la estrategia, ¿no? De que sea un entorno controlado, porque sin duda es una crisis lo que tiene el PLD definitivamente en este momento. No soy experta politóloga, pero sin duda la historia está ahí. Ya veíamos cómo desde en las pasadas elecciones, señor Garrido, se veía un quiebre, ¿no? Con esta nueva separación y el que manejaba mínimo por ciento de información sabía que con la salida de Leonel Fernández del PLD también pues había muchas cosas que se iban a debilitar, como en efecto sucedió, y eso de alguna manera socavó el que el PLD, pese a, además de toda el disgusto que ya la gente tenía, que en efecto eso fue un voto de castigo para el PLD, pero sin duda la salida de Leonel Fernández socavó mucho de los votos del PLD y se veía venir todo esto, ¿no? Y una crisis tras otra crisis, y obviamente el equipo de comunicación que ha estado trabajando históricamente la comunicación del presidente Danilo Medina, pues obviamente está ahora mismo tapando muchos hoyos, porque todos los días están en la tribuna pública con situaciones no positivas, con cuestionamientos, y obviamente salpicando tan de cerca al principal líder actual de dicho partido y expresidente, pues el futuro puede ser bastante sombrío para el PLD, a que desde ya están trillando un camino de elección para el 2024, prometiendo regresar a la silla en Palacio Nacional. Habría que ver cómo lo van a lograr. Mira, Danilo Medina, desde la misma toma de posesión del presidente Luis Abinader, ha demostrado una debilidad que solamente le abrió la puerta a estas tempestades. Claro que sí. Es impresionante la poca planificación y la poca, digamos, el poco recelo y resguardo documental que hicieron. Al final lo que hubo fue una cosa desesperada. Hubieron oficinas e instituciones donde se dice que borraron disco duro, desaparecieron máquinas, etcétera, etcétera. Pero hay que ser muy estúpido para creer que haciendo eso tú vas a resolver. Porque, papá, la contabilidad por partida doble significa que hay dos lados de la moneda. Entonces, si usted me borra aquí, pero no me borra la transacción en el banco y no me borras en el agente receptor, la información queda, y queda en la DGI, y queda en aduana, y queda en un sinnúmero de organismos. O sea, tú tendrías que hacer una reingeniería hacia atrás de todo ese proceso forense financiero para tú pretender que de esa forma era que tú lo ibas a violar. O sea, no se cuidan ni siquiera en las formas. Porque es que no estaban preparados para salir del poder, señor Garrido. El PLD, sin duda, la forma en la que sucedió la transición de mando, evidenció que el PLD entendía que se iba a quedar en los estamentos de poder.
Yo creo que ellos entendí, primero se tragaron el Kool-Aid de Lionel, que dijo que era hasta el 2040. Ellos se tragaron esa píldora, ¿entiendes? Y también se tragaron el Kool-Aid de que a Lionel lo podían pelear, como se dice eso en español, lo podían golpear de cualquier forma, vilipendiar, contradecir, y que el hombre sencillamente se iba a quedar de brazos cruzados porque ya él entendía que su tiempo había pasado, o él entendía que teniendo un paso del gobierno y 2 o 3 senadores, etcétera, ya él iba a estar conforme con eso. Y no fue así. No contaron con el hartazgo nacional, porque no fue que el PRM ganó, fue que el PLD perdió. Entonces, pero Danilo Medina ha mostrado ser muy pusilánime, muy débil, muy vive escabulléndose y ocultándose, y entendiendo que de esa forma él va a ganar, y lamentablemente a sus 70 y tantos años de edad, ya bien envejecido, estas personas, las evidencias en su contra y la rivalidad de política le van a facturar de una manera muy dura. El tema siempre en nuestro país es la frase célebre de aquel Patricio de Gurabo, que dijo claramente que a los expresidentes no se le toca. Bueno. Que a los expresidentes no se le toca, y él no tocó al príncipe, y el príncipe no lo tocó a él, y Diosnilo es su compadre.